Bueno, y como anunciábamos, ya estamos aquí con Ricardo Gil Iribarne, quien estuvo al frente de la Secretaría Antilavado y es expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Ya nos visitó varias veces. Ricardo, buenos días y gracias por estar una vez más por aquí. No, buenos días y gracias por la invitación. Sí, sabes, no sé cuántas van, pero... Ya estamos cansados, De Ricardo. la casa. Exactamente. Ricardo, queremos arrancar obviamente por esto que tuvimos, ¿no? La noticia que saca Búsqueda de los chats que intercambiaron Pablo Iturralde, ahora expresidente del directorio del Partido Nacional, y el ex senador Gustavo Penades, donde, bueno, allí Iturralde apunta, ¿no?, contra la fiscal Mariana Alfaro, dice, le tiré a matar y se cagó. También habla del fiscal de corte subrogante Juan Gómez, es un gran cagón y sabe bien que Alicia es nuestra, que hay que presionarlo y empujarlo porque se caga y se va. ¿Qué lectura haces de estos hechos? Hemos hablado mucho contigo de que las normas y códigos se pueden violar de distintas maneras, ¿no? Que está la parte ética, la parte legal, bueno, ¿qué es lo que se está infringiendo aquí con todo esto? Bueno, creo que acá se está infringiendo las normas básicas de comportamiento del sistema político. O sea, me parece que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Entonces creo que presionar a la Fiscalía, deteriorar de esa manera las instituciones es gravísimo. Y de alguna manera más están el hecho en sí y lo que pasa después, que yo creo que es casi igualmente grave. A ver, primera cuestión. Parecería que la culpa es de los periodistas para algunos. Y yo digo, bueno, el periodista que levantó esa información, bien por él, me parece que ustedes y sus colegas han cumplido un rol fundamental en estos años en cuanto a investigar y denunciar hechos irregulares y creo que clarísimamente esa es su función y ojalá puedan seguir cumpliéndola. Después el problema parece ser la Fiscalía. Entonces, yo creo que es una barbaridad tirar la cosa para ese lado, las responsabilidades para ese lado. Me parece que es una institución, todo el sistema judicial, Fiscalía, jueces, una institución a defender a muerte. Ha habido posiblemente cosas que uno pueda dudar o criticar en ese nivel. Yo jamás, y hace, no sé, 20 años estoy en estos temas y he trabajado con jueces, fiscales, jamás critiqué o cuestioné un fallo judicial o una opinión de un fiscal técnica, ¿no? Porque me parece que se pueden equivocar, puedo estar equivocado yo, pero lo que importa es defender algo que Uruguay ha tenido históricamente, que es un sistema respetado, sólido, imparcial, y creo que eso sigue siendo así, más allá de que hay gente que quiere incidir, que lo denigra, que cuando otro lo hace, lo reafirma, como ha pasado con estas actitudes de Iturralde, que han sido reafirmados por algunos correligionarios suyos, y me parece que lo que falta ahí es asumir. Es decir, esto es un problema del sistema político, no es un problema de los periodistas ni de los fiscales. Es un problema del sistema político que se maneja de esta manera, aunque declara otras cosas. Creo que el gran problema es constatar a raíz de una acción de un colega de ustedes y de información que se hace pública, constatar que eso es lo que están haciendo algunos actores del sistema político. Anoche otro actor lo defendió, dijo que estaba muy bien. Sergio Botana, sí, ya exacto. Aprovecho porque lo consultamos hace unos minutos con el senador Maí. Planteó que hacer esas cosas está muy bien, y creo que el hecho en sí es lamentable, y creo que no se mide la consecuencia que esto tiene sobre el ciudadano común. O sea, ¿qué puede opinar el ciudadano común cuando los políticos se manejan de esta manera? Cuando dice que el problema es la Fiscalía y después nos enteramos que ellos están presionando a la Fiscalía de una manera brutal. Y digo sistema político porque me parece que no es solo problema de algún partido. Creo que en general todo ese tema tiene que estar arriba de la mesa y se requiere un sinceramiento del sistema político y empezar a asumir estos problemas como propios. Esto no es un problema de los otros. Esto no es que yo soy puro y los otros son malos. Creo que hay problemas. No es lo mismo la situación de todos los políticos ni de todos los partidos. Creo que hay gente sana en todos lados, pero me parece que hay que asumir esta situación y no se está haciendo. Yo creo que esa es la pata
Segunda pata grave. ¿Te parece que los cuestionamientos a la justicia son algo transversal a todo el sistema político? Posiblemente sí. Creo que a alguno no le va a gustar que yo lo diga, pero creo que posiblemente sí. No de este calibre. Me parece que esto es absolutamente grosero, y es inocultable. Puede haber formas más sutiles. En general, hay demasiados comentarios sobre lo que hacen los jueces y los fiscales. Me gusta, no me gusta. Y no es un partido de fútbol. Yo creo que en un partido de fútbol todos somos jueces y directores técnicos y opinamos de todo. Entonces, que el juez cobre un penal es genial cuando es a favor de mi cuadro y es un robo cuando es a favor de los otros. Se da eso en el fútbol, está bien. En el sistema judicial no es admisible. Eso no debería pasar y pasa. Entonces, yo lo que no quiero es restringir esto, que esto es problema de Iturralde o de fulano o de megano. Me parece que es más amplio. En algunos casos parece más grave porque creo que ha habido ataques sistemáticos a la fiscalía de parte de algunos actores. Creo que eso la gente lo ve, lo lee, y esto Iturralde lo que hace es confirmarlo. Lo que muestra es que hay una intención, una decisión de presionar a ciertos actores que no deberían ser presionados, y que cuando dicen hay que dejar actuar a la justicia, es mentira. Hay que dejar a la justicia si hace lo que yo quiero, y si no hace lo que yo quiero hay que denunciarla, hostigarla, presionarla. Y eso es lo que todos leemos y lo que es muy grave, ¿no? Ricardo, esto que vos mencionabas, ¿no?, que había dicho el senador Sergio Botana, bueno, para aclararle a la audiencia, lo dijo en el programa Lado B de TV Ciudad, y lo que dijo exactamente fue: Iturralde hizo bien lo que tenía que hacer, porque si actuaba la fiscal Mariana Alfaro Penades ya estaba precondenado. ¿Esto puede ser catalogado como tráfico de influencias, por ejemplo? A ver, ahí tenés varias cosas. Tenés, como hemos hablado otras veces, tenés delitos, y el tráfico de influencia está tipificado. Tenés cosas que están prohibidas y tenés cosas que no están prohibidas y que no hay que hacer. El tema de los delitos te remite siempre a la justicia. O sea, terminás tirando temas a la justicia que por otro lado decís, bueno, tiene que trabajar en esto, en el tráfico de droga, en los barrios, en las bocas, en las rapiñas. Además le tirás, o se le llega a tirar, bueno, lo que dijo fulanito menganito. Entonces yo lo veo por otro lado, como lo central lo veo por otro lado, que es un político declara que está bien presionar a los fiscales porque la fiscal que podía tocar no me gusta. Entonces, yo creo que no hay nada que agregar. Es claro que eso es una barbaridad, pero que es una forma de operar que no es, como se ha dicho, un problema personal y entre privados. O sea, a ver, los chats que salieron son del presidente del principal partido del gobierno, con un senador del principal partido del gobierno, acusado de delitos, que además yo agregaría, además no es cualquier delito, son delitos que a todos nosotros nos erizan, ¿no? Un senador de su mismo partido dice que está muy bien. Entonces creo que no hay vuelta, no, primero no es personal, es una postura de actores políticos trascendentes, no cualquiera, y apunta a convencernos de que esas cosas se hacen y que están bien, y también a convencernos de que, bueno, en realidad eso lo hacen todos, ¿no? Como que parecería que son las reglas de juego, y avala lo que a mí, yo creo que lo hemos hablado otra vez, el tema de son todos iguales. No se puede confiar en los políticos, en el sistema político, y en última instancia no se podría confiar en la democracia. Con este tipo de actitudes lo que se cuestiona es el sistema democrático, porque a mí eso no me representa. Si esta es la gente que hoy actúa con poder político, no me siento representado, y yo me quiero sentir representado. Quiero que la gente que está ahí represente el sentir de los uruguayos. ¿Esto lo representa? Creo que no. Entonces me parece además que este tipo de actitudes merecen respuestas mucho más fuertes. A mí sinceramente no me alcanza con que alguien renuncie por esto. A alguien que hace esto hay que echarlo, ¿no? En mi pueblo se decía, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Entonces yo no quiero que vuelva este tipo de gente, hay que echarlos, y no lo echan. Y si vos analizás la lista de casos que ha habido en estos últimos años, a nadie lo echan. Y varios ya volvieron, ya están en la vueltita, un carguito acá, un asesoramiento allá. Entonces me parece que la
las posturas verbales de no admitimos no sé qué, no sé cuánto, después se caen solas, porque le decimos a la gente, fulanito hizo esto, pero bueno, en realidad no está mal, lo renunció y después vuelve. O se van ministros, como ha pasado, y todo el mundo dice, no hicieron nada malo. En el caso Marcel, claramente hubo un descabezamiento de ministerios, número 1, número 2, asesores. ¿Qué hicieron de mal? No hicieron nada. ¿Por qué se van si no hicieron nada? No, hicieron. Ahí se favoreció, no sé con qué intención, ni atribuyo intenciones, se favoreció que un fulanito quedara libre cuando no había. Y se taparon cosas para no asumir responsabilidades políticas. Entonces, eso de hacernos los distraídos es lo peor que podemos hacer. O sea, para mí es lo peor que se puede hacer mirando al ciudadano. Y Ricardo, ¿y considerás que es particularmente grave el hecho de que el presidente, al ser consultado por este tema, por un lado haya dicho que no existen presiones para Fiscalía, pero que en la misma declaración haya opinado sobre la velocidad que tiene algunos casos que trata Fiscalía y la demora que entiende que tiene en otros casos? A ver, son dos temas parecidos pero distintos. Primero, creo que opinar que en este caso no hubo presiones es un tema que el señor presidente de la República tendría que hablar con el expresidente de su partido, porque el expresidente de su partido no solo lo dijo, sino que lo escribió. Está escrito que él actuó para presionar a los fiscales. Entonces, que no me diga nadie, tampoco el presidente de la República, que no se presionó. Lo que es distinto, y eso sí es un mensaje sano, es que una fiscal presionada aparentemente no hizo caso a las presiones. Me parece genial. Me parece que así debe ser, y me parece que ha habido y hay enorme cantidad de casos de fiscales y jueces que no son presionables. Capaz que algunos siguen, no sé cuántos son, 300 y pico, capaz que algunos sí, pero está claro que en este caso la presión fracasó. Eso no quiere decir que no haya existido. Existió sin duda la presión. El segundo punto es, ¿quién y cómo presiona a la justicia? Entonces, si un actor político relevante, y obviamente el presidente de la República lo es, dice que hay casos que van rápido y otros que no van rápido, está teniendo una injerencia que para mí no debería tener. Creo que es absolutamente innecesario que un presidente de la República afirme ese tipo de cosas, y yo creo que sí, que efectivamente eso es una presión indirecta, etcétera. Lo bueno es que si la fiscal actuante en este caso no cedió ante presiones ostensibles, seguramente sobre esta presión tampoco le va a dar mucha bolilla, lo cual me parece bárbaro. Pero creo que es el tipo de mensaje que después de lo de Iturralde cuestionan más la situación. O sea, después de lo de Iturralde, en vez de echarlo, en vez de decir no tenemos nada que ver con esto, reafirmar a la fiscal, etcétera, etcétera, lo que hay es, el presidente dice eso, un senador dice que Iturralde estuvo bien. O sea, el mensaje es absolutamente negativo para el ciudadano. Ricardo, hay otro episodio. Ayer las bancadas del Frente Amplio, el Senado y de Diputados resolvieron citar al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, por esto que se conoció justamente que la fiscal Alicia Guionet dijo en una audiencia que la policía, que Crimen Organizado, Interpol, la jodió porque le entregó en realidad menos material del que estaba disponible. Algo que has mencionado y sobre lo que has hablado justamente del problema de debilitar o de que se erosionen ciertas instituciones. En este caso hablamos de la policía. ¿Cómo analizas esta situación? A ver, por un lado, sobre ese tema puntual, no me interesa opinar, porque en realidad es un tema más de los muchos que están en la vuelta, y está bien que los senadores o diputados o los legisladores de tal o cual partido, frente a un hecho de ese tipo, actúen como les parezca correcto, y el Parlamento es una buena instancia para analizar esas cosas. Me parece mucho más sano llamar al Parlamento que hacer denuncias judiciales para hacer ruido en la prensa. Pero sobre el hecho en sí mismo de que en la policía estén ocurriendo estas cosas, ¿no? Pues si se confirma, por ejemplo, que esto es parte de otra trama, ¿no? Para encubrir. Lo que pasa es que ahí entramos en el que será o sería, y yo en eso prefiero no hablar mucho, porque no sé, sinceramente. Entonces vos me decís, bueno, los chats los leí, entonces digo, es una barbaridad. Esto otro,
obviamente la fiscal ha demostrado ser muy seria, muy sólida, entonces si ella lo dice por algo será, me parece bien que se averigüe. Yo desde acá no puedo opinar sobre eso porque sería un exceso de mi parte, ¿no? Y mirá que yo hablo un poco y a veces de más, pero en ese punto me parece que hay que dejar que las cosas fluyan. Seguramente se aclarará o se verá qué pasó, ¿no? Sí pasa lo que alguna vez hablamos del tema institucional. Sí, bueno, yo creo que el asunto es si las instituciones responden o no a este tipo de situaciones. Entonces, creo que no en este caso que hablábamos, el caso de Iturralde, pero sí en un montón de casos que ha habido en los últimos tiempos, lo que uno se puede preguntar, bueno, ¿qué pasa con la JUTEP? Y yo ahí soy parte implicada, digamos, pero en realidad, decir, bueno, no hay un solo caso de los que se han dado en estos años, en esta administración, donde tengamos una opinión fundada y formal de la JUTEP. O sea, no opinó sobre ninguno de todos los casos que ha habido. Y yo creo que eso es grave desde el punto de vista del ciudadano. O sea, yo creo que, sea cual sea la opinión, el ciudadano debería tener una opinión del organismo anticorrupción sobre el tema Marcel, el tema Albizu, el tema Astesiano, el tema Moreira en el ministerio, el tema Cardoso en el ministerio. No hay una sola opinión, y si tú vas a la página de la JUTEP, lo único que está publicado son 2 fallos del año 2021 sobre justamente casos del gobierno anterior, que está muy bien analizar casos del gobierno anterior. Ahora, si son los únicos 2 que tenés publicados, hay algo raro. Parecería que la cancha está flechada. Has dicho, bueno, que no tenés dudas de que hoy existe más crimen organizado en Uruguay. ¿Qué es lo que te da la pauta de esto, por un lado? ¿Y cómo está operando ese crimen organizado hoy por hoy en nuestro país? Mira, creo que ahí lo primero es ver la realidad. Entonces yo he dicho ese tipo de cosas relacionadas con las expresiones que he escuchado de que en Uruguay, bueno, se lava poco y que hay poco lavado, que en otros lados hay más. Y yo digo, bueno, eso lo mido, ese tipo de informaciones, con 2 indicadores. Uno son las condenas o los fallos judiciales. Y bueno, en el año 2019, en una evaluación oficial que hizo Gafilato Uruguay, figuran 50 personas condenadas por lavado de activos. Es una información oficial. Otra información oficial del año pasado es la Evaluación Nacional de Riesgo que hizo este gobierno con un consultor, donde dice que en los últimos 4 años había 6 condenas y todos casos chicos, todo chiquitaje. Entonces yo digo, no hay 2, o el país está mucho mejor o no estamos investigando nada y no estamos agarrando a nadie. Paso siguiente, digo, no, el país no está mucho mejor. ¿Por qué? Si vemos los cargamentos de droga que pasan por el puerto y que han terminado en Europa, generalmente descubiertos allá y no acá. Si vemos lo que pasa en los barrios, si vemos los volúmenes incautados de droga a nivel local, si vemos la cantidad y la calidad de las muertes que se están registrando en el Uruguay, con notoria presencia del sicariato, todo eso es crimen organizado. Entonces, si alguien me dice que hay menos crimen organizado que antes, le digo, no te creo. Y si hay más crimen organizado, hay más lavado, porque el crimen organizado son delitos por plata. Si generas más plata, la tenés que lavar para poder usarla. Ese es mi razonamiento. Entonces, creo que el ciudadano común, los que estamos viviendo todos los días en la calle, en la zona, en los barrios, en las ferias, yo qué sé, en el ómnibus, te das cuenta que la situación está más complicada. Y yo no digo y nunca dije, bueno, esto es culpa de fulano. El problema es, los uruguayos no hemos sabido resolver ese problema. Tenemos un problema que se ha agudizado, no lo hemos sabido resolver, nadie lo ha sabido resolver. Pero vamos a reconocerlo, porque si no reconoces el problema, no lo vas a resolver nunca. Vamos a reconocer que hay más crimen organizado en Uruguay, y después te aparecen las variantes. Bueno, la culpa es de ellos, la culpa es nuestro, el campeonato de cuántos muertos tiene cada uno, que a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es, bueno, tenemos un problema más grave que antes, pongamos cabeza,
busquemos soluciones, reconozcamos que ninguno lo pudo solucionar unilateralmente, pongámonos de acuerdo no en 1000 cosas, en 4 o 5 cosas básicas de una política que permita controlar o por lo menos disminuir los efectos negativos del crimen organizado. Aparentemente todo el mundo está de acuerdo ahora que eso tiene una pata preventiva y una pata represiva. Bueno, seamos conscientes con eso y avancemos. Bueno, vos en relación al lavado de activos, el crimen organizado, has hablado del componente ideológico a la hora de dónde poner el foco. ¿Dónde te parece que ha puesto el foco este gobierno y dónde te parece que debería estar? A ver, yo se ve que me escuchaste últimamente porque lo dije la semana pasada. Hablando de lavado, el lavado es la forma como los criminales legitiman, le dan cobertura a plata obtenida en delitos, ¿no? Entonces, ¿quién lava en Uruguay? O sea, ¿se lava en Uruguay? No tengo duda que se lava en Uruguay. ¿Quién lava? Y hay varios niveles. Vos tenés la familia que tiene una boca en un barrio, gana plata, no mucha, gana, hace un sueldo, 2 sueldos, 3 sueldos, y después la usa. ¿Eso es lavado? Eso es lavado. Sí, señor. El distribuidor de droga, no el que vende en el barrio, sino el que la trae, la entra al país y la distribuye en las bocas, gana más plata y la lava porque la tiene que usar y para eso oculta su origen y la lava. Y las grandes organizaciones, no solo de droga, no solo traficantes de droga, sino de personas, de armas, de influencias, los corruptos, los grandes corruptos, y tenemos en la región enormes casos de corrupción, desde Odebrecht hasta la hermana República Argentina, esos lavan plata, pero lavan plata en una escala muchísimo más alta. Es mucha plata, eso le permite tener asesores, contadores, abogados, escribanos, lo que sea, bancos, a veces bancos propios, como pasó con Odebrecht, que se compró un banco para coimear, eso también lava. Si vos me decís que vas a atacar a la vez y eficazmente a esos 3 niveles de lavado, yo te felicito, pero no te creo. Decir que voy a hacer todo y todo bien es mentira. Tenés que elegir. ¿Cómo elegís a dedo? Porque se te ocurre, no. Tenés que hacer un análisis de riesgo. Decir, bueno, ¿qué es lo que más afecta al país? ¿Una boca en un barrio o el distribuidor que atiende 60 bocas? A mí me preocupa más el distribuidor. Y me preocupa más el grande. El lavado es un delito básicamente, históricamente, de los poderosos, no del chiquitaje. El gobierno lo que dice justamente, atacamos por todos lados. En realidad, el gobierno dice, en el caso de la droga, atacamos por todos lados, y es discutible, pero en el caso del lavado, no solo no lo dice, sino que claramente no lo hace. Vuelvo a la evaluación de riesgo del año 2023, documento oficial de este gobierno. Hay 6 casos y el informe dice chiquitaje. No dice la palabra chiquitaje, que mira, es todos casos chicos, ninguno sofisticado, no hay ninguna estructura para lavar. No hay, ni hubo en el país estructuras para lavar. Sí que las hubo. En el año 2006, a partir de la actuación de la policía de droga, se desmanteló una organización que se había armado en Uruguay para lavar. Y lavó millones de dólares y tenía buenos escribanos y buenos contadores y buenos abogados que le armaban toda la ingeniería. Tenía sociedades en Islas Vírgenes, en Panamá, en todo el mundo. Y era fue muy difícil atacarla. Y seguramente se quedaron con mucha plata porque nadie sabía en ese momento investigar lavado en serio. Entonces, ese tipo de lavado existe. Yo pienso que si uno ataca solamente al lavado chico, es una estrategia equivocada. Pero además, y eso fue lo que yo dije hace poco, hay un tema ideológico. Es decir, el lavado es un delito de los poderosos económicamente, políticamente. Si yo me limito a atacar a la gente y a decir que hay lavado porque un narco de barrio se compró un auto, se compró una casa, en realidad estoy dando vuelta el delito de lavado. Un delito de los poderosos se transforma en un delito de los pobres, porque desde el punto de vista de la ingeniería delictiva, el delincuente de barrio es un pobre.
El pesado está en otro lado. ¿Y por qué este gobierno hace invierte estos? Yo creo que es un tema de error estratégico, de mala concepción del problema, pero además, como decía, es un tema ideológico. Es bueno que los lavadores sean los del barrio, porque eso es fácil meterlos presos. El tema es por qué no me meto con los grandes. A eso voy. Entonces yo creo que hay claramente el efecto de todo esto es que los grandes han seguido muy campantes, y no es que no haya habido casos ni haya habido indicios. Si vos te fijas en, por ejemplo, la mayor estructura de corrupción de la región en los últimos años, que es el caso Brasil, bueno, tanto en las coimas en Panamá como en las coimas en Perú aparecen directamente implicadas instituciones y profesionales uruguayos. ¿Qué se ha hecho en ese plano? Que yo sepa nada. No hay nadie investigado ni preso por ese tema. Muy campantes siguen, y muy campantes siguen actuando los lavadores de corbata, mientras que sí le decomisamos la moto o el auto al del barrio, o el fondo de bienes decomisados, creado hace muchos años, está inundado de cosas chicas, de celulares y de porquerías que en realidad no tienen nada que ver con los millones de dólares que se mueven. Yo pongo siempre un ejemplo. La Evaluación Nacional de Riesgo dice que no por lavado, no por actuaciones en materia de lavado, sino por actuación aduanera, se decomisaron 72 millones de dólares de mercadería de contrabando. Eso no es el uruguayo que fue a la Argentina o está barato, o el uruguayo que va al Chuy. Esos son organizaciones armadas para contrabandear y suministrarle productos de contrabando, los puestitos de la feria, etcétera, etcétera. Hay 72 millones de dólares decomisados, quiere decir que el movimiento es mucho más grande. No sé cuánto, pero es mucho más grande. ¿Cuántos casos de lavado hay por fondos que vienen de contrabando? Ninguno, ni uno solo. O sea, parece que los tipos ganan muchísima plata, pero no lavan. Eso obviamente no es cierto, lavan. Lo que pasa es que no le estamos dando bolilla. Entonces, yo creo que el ministro Heber, por ejemplo, hablaba del lavado en pequeña escala. Es justamente lo que estoy diciendo, es decir, se apunta al lavador chico, que es una forma de cerrar los ojos y hacerse los distraídos con el lavador grande. ¿Por qué? Yo no digo que sea por complicidad, pero digo que es el dato de la realidad. No se ataca a los lavadores grandes. Y después aparecen los muchos versos que siempre existieron. Bueno, que no tenemos, que es un país que precisa inversiones, que no tenemos que correr a los inversores, que ojalá vengan solo inversores buenos, pero a veces se nos va a colar alguno malo. Eso se nos planteaba a nosotros en el 2005, cuando a mí se me ocurrió decir en Uruguay se lava, y había gente que decía, no, ¿cómo vas a decir eso? La imagen del país se va a ver afectada. No, la imagen del país ya estaba afectada, porque todo el mundo sabía que en Uruguay se lavaba. Lo que había que hacer era decir, no queremos que se lave y vamos a hacer algo. Y el vamos a hacer algo solo se mide con resultados. La boquilla en esto no sirve. Si vos no tenés resultados, si no desmantelás organizaciones, si no desarmás estructuras de lavado, no vas a combatir eficazmente el crimen organizado. Porque además, lo otro que a veces se desconoce, como decía el lavado, hasta ahora en este país no implicó ninguna muerte, no implicó ningún tiro. Es trabajo de inteligencia, es voluntad política, es formar gente para que investigue, porque es un delito difícil de investigar, es armar equipos con varias instituciones, y eso implica generar confianza, no se decreta un día para otro. Esto es un labor que lleva tiempo y que se había empezado a hacer. Me parece que ahora lo que se ha hecho es retroceder en ese camino, por lo cual volver a tomar el lavado como un objetivo serio va a llevar bastante tiempo. Ricardo Gil Iribarne, ex titular de la JUTEP y de la SENACLAS, muchas gracias por estar una vez más por aquí. No, de vuelta a usted.